Vamos a ponernos en pie un segundito. La semana pasada el tema era acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Hoy vamos a continuar. Hoy es la parte 2 y el subtítulo, diríamos, es ¿dónde tienes tu mirada? Amén. ¿Dónde tienes tu mirada? Pregúntale al que está a la par, ¿dónde tienes tu mirada? Amén. ¿Dónde tienes tu mirada? Leemos 2 Corintios 2, 12 al 13. Gloria a Jesús. Te adoro, Jesús. ¿Lo tienen? Ok. Pasemos a 1 Corintios. ¿Estaban en segunda? Pasemos a primera. Cambiamos de marcha. Sí, 1 Corintios 2. ¿Lo tienen? Amén. Pusimos la mirada en un texto que no era, ¿verdad? 2 Corintios 2, 12 y 13. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Una vez más venimos delante de tu presencia necesitados de ti, Señor. Cada día necesitamos más de ti, cada día dependemos más de ti, cada día vemos, Señor, que somos más insuficientes porque el yo tiene que ir menguando, tiene que ir muriendo para que tú crezcas, Señor. Gracias porque dependemos exclusivamente de tu gracia y de tu misericordia. Padre, háblanos en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Este texto, para los hermanos que no vinieron la semana pasada, es el mismo que leímos la semana pasada. Y hacíamos énfasis en eso, de que el Espíritu Santo viene a ordenar, viene a acomodar todo en nosotros. ¿Por qué? Decíamos que porque Dios es un Dios de orden. Desde el principio, desde el Génesis, lo hemos visto, a Dios ordenando todo. Donde Dios llega, hay orden. Amén. Donde Dios llega, hay orden. Y el desorden y la confusión, ya sea espiritual, ya sea natural, ya sea en lo físico, dijimos que si dejamos un carro allá afuera y volvemos a los 50 años, ese carro, aunque lo hubiéramos dejado nuevo, cuando llegamos, ese carro va a estar en ruinas. Si dejamos una casa sola, si nosotros la cerramos esa casa y nos venimos para Estados Unidos y volvemos a los 30 años, esa casa va a estar muy deteriorada, porque todo tiende al desorden. Y ese desorden en lo natural también se ve en lo espiritual. Amén. Ese desorden no es causado por Dios, porque Dios es un Dios de orden. Entonces ese desorden es causado por el pecado, por la caída del hombre. Eso trajo ese desorden universal en todas las áreas. Ahora, después de que Cristo muere en la cruz, hay dos tipos de hombre aquí en la tierra. Existe el hombre natural, para los cuales esto que yo estoy hablando es locura, y no lo entienden y no lo creen. ¿Por qué? Porque son naturales, y dice la Biblia que esto es espiritual y se tiene que entender por el Espíritu. Y los únicos que son espirituales y que pueden entender por el Espíritu esto es los que han nacido de nuevo. Amén. Porque el que ha nacido de nuevo antes estaba muerto, pero ahora está vivo. Y la Biblia habla espiritualmente, porque naturalmente todos estábamos vivos. Pero dice la Biblia que no, que todos estábamos muertos. Está hablando de manera espiritual. Amén. Entonces los nacidos de nuevo somos hombres espirituales que tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a venir a hacer un orden, va a venir a acomodar.
todo lo espiritual lo va a acomodar a lo espiritual en nuestra vida. El mundo está desordenado, nada más de leer un periódico, nada más de ver las noticias y vemos el desorden que hay. Ya ahora está tan desordenado el mundo que ya los hombres no saben si son hombres o si son qué cosa. Hay un desorden de género, hay una tristeza allá afuera. El hombre ha perdido el amor natural, donde hasta un león, donde una fiera cuida a sus bebés. Yo estaba viendo un lagarto, que ese lagarto, ¿quién le saca un lagartito de la boca cuando nace? Nadie, lo defiende. Pero vemos a nosotros, que somos la corona de la creación, abortando y matando a nuestros propios hijos cuando son más indefensos en el vientre de la madre. Un desorden terrible hay en el mundo, pero se espera que sea así, porque el mundo es natural, no tiene nada espiritual. Entonces es natural que el mundo esté desordenado, pero vemos un desorden en la iglesia. Y eso es lo que el sábado pasado estábamos hablando. Es increíble que en la iglesia haya desorden, porque en la iglesia está el Espíritu Santo. Y nosotros somos espirituales. Entonces, ¿por qué hay tanta falsa doctrina? ¿Por qué hay tanta confusión en las iglesias? ¿Por qué hay tanta secta? Porque la iglesia ha perdido la espiritualidad. La iglesia se ha convertido en una institución muy natural. Y tenemos planes naturales y proyectos naturales. Y nosotros vivimos muy afanados por las cosas materiales y hemos relegado al Espíritu Santo a un cajoncito por allá. Si tenemos tiempo, oramos. Si tenemos tiempo, le damos un ratito al Espíritu Santo. Y si no, no nos importa más. Entonces, al volvernos nosotros naturales, pues la iglesia se ha vuelto natural a tal manera que hay iglesias que hoy en día no tienen culto de oración. Hay iglesias que hoy en día, para sentir algo en el culto, tienen que poner a gente a bailar, tienen que poner luces de colores, tienen que poner máquinas de humo, tienen que hacer un show. Amén. Tienen que hacer un show, luces de colores en la oscuridad, que si ustedes buscan el origen de eso, se van a dar cuenta que no es cristiano. Eso tiene otros propósitos. Y todo este desorden que hay en la iglesia es porque la iglesia se ha vuelto natural. Amén. Tenemos que volver a ser espirituales. Tenemos que volver a la oración. Tenemos que volver a buscar al Espíritu Santo para que Él ordene nuestra vida y traiga lo espiritual a lo espiritual de nuevo. Amén. Gloria a Jesús. Y el sábado pasado terminamos pidiéndole al Espíritu Santo que hiciera eso en nuestra vida. Hoy, ese es un resumen de la semana pasada. Hoy vamos a hablar con respecto a dónde tenemos la mirada. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque la victoria y la derrota en lo natural y en lo espiritual muchas veces lo va a determinar detalles muy pequeños. Detalles muy pequeños. Cuando un soldado está en la batalla, está en la guerra, y los que aquí han estado en la milicia saben de lo que yo hablo. Yo no lo he estado, pero veo muchas películas. Amén. El soldado que se descuida, soldadito que está muerto. Está muerto, porque en una guerra hay que estar alerta. Amén. Y en lo espiritual, no en lo natural, en lo espiritual es muchísimo más delicado. Muchísimo más delicado. No podemos andar con distracciones. No podemos andar durmiéndonos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña en 1 de Pedro 5, 8, 9 que hay un enemigo real, que hay un enemigo verdadero, pero es un enemigo espiritual. Y el Espíritu Santo viene a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Dice la palabra del Señor en ese texto de Pedro: sed sobrios. O sea, hay que andar con sobriedad, hay que andar bien ordenados, ser sobrios y velar. O sea, no podemos dormir, tenemos que estar como velando. El que está velando está con los ojos bien abiertos. ¿Y por qué? Dice, porque hay un adversario, hay un enemigo. ¿Cómo se llama el adversario? El diablo. Y ese no duerme, ese es espiritual. Amén. Dice que ese no duerme, dice que anda como un león rugiente.
¿Y alrededor de quién anda? Alrededor tuyo, alrededor mío. Especialmente cuando queremos buscar del Señor. Especialmente cuando queremos hacer la voluntad del Señor. Especialmente cuando el enemigo ve que Dios tiene un propósito para usted en lo espiritual. Amén. Él puede ver el movimiento angelical, él puede ver lo que el Señor está haciendo y él va a tratar de impedirlo. Dice, él anda como un león rugiente alrededor nuestro buscando a quien devorar. Amén. Dice, al cual resistid firmes en la fe. Amén. Hay que resistirle firme en la fe. Y sabemos que esto le está pasando a todos los hermanos alrededor del mundo. Esto no es exclusivo. Diga, no soy tan especial. Eso nos está pasando a todos los cristianos. Amén. Es un adversario real. Es un adversario espiritual. Gloria a Jesús. La iglesia se ha desviado bastante. La iglesia enseña la maldad. Que la maldad del mundo. Que la maldad. Y nosotros tenemos la maldad como una idea, como una idea abstracta. Como una idea así. Como algo que está en el aire. Amén. La maldad es Satanás. La maldad es el reino de las tinieblas. Amén. Bien organizado. Dice la Biblia que está bien organizado. Es un enemigo real. Es un enemigo verdadero. Amén. Pero es espiritual. Tenemos que tener los sentidos espirituales alerta y velar. Amén. Dígale que está a la par suya. Tenga los sentidos espirituales alerta. Los sentidos espirituales alerta. Para eso viene el Espíritu Santo, para darnos discernimiento, Gloria a Dios. Él quiere ordenarnos, el Espíritu Santo quiere alertarnos. Imagínense que nosotros, dice Pablo, yo no soy como los que pelean golpeando el aire. Imagínense usted en una pelea, usted golpeando el aire y el enemigo dándole a usted por la nariz. Dice Pablo, yo no soy como el que golpeo al aire. Amén. Nosotros tenemos que tener bien claras nuestras cosas. El mundo, gloria a Jesús, el mundo espiritual es real. La Biblia nos habla del mundo espiritual. Nos habla de un enemigo real, bien organizado, que tiene principados, que tiene potestades, amén, que tiene legiones, bien organizado. Gloria a Jesús. El mundo espiritual es real, pero eso nosotros lo entendemos y lo creemos por la fe. Para el hombre natural esto es una locura. Dice en Hebreos 11:3. Amén. En Hebreos 11:3. Por la fe. ¿Por qué? Por la fe entendemos. ¿Cómo entendemos? Amén. Hay un entendimiento, hay un conocimiento que viene es por la fe. Y si usted no tiene fe, pues este conocimiento no está en usted. Dice, por la fe entendemos, ¿qué cosa? Haber sido constituido el universo. Mire usted el universo con lo grande que es, con lo extraordinario que es. Dice, nosotros por la fe entendemos que ese universo fue constituido por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Dice, de modo que lo que se ve, todo lo que se ve, todo lo que nosotros vemos, dice que fue hecho, ¿de qué? De lo que no se veía. Esto se entiende es por la fe. Todo lo que se ve, todo lo que nosotros podemos ver, no existía. Lo que existía es lo que no se ve. O sea, el mundo espiritual es más real que el mundo natural. El mundo espiritual existía y el Señor, con su palabra, de lo que no se ve, hizo todo lo que nosotros vemos. Denle un aplauso a ese Dios tan poderoso que tenemos. Gloria a Jesús. Gloria al Rey. Pero esto lo entendemos es por la fe. Para el hombre espiritual eso es locura. Es locura. ¿Por qué? Porque son naturales. Gloria a Jesús. Dice en Juan 3:3. Gloria a Jesús. Dice en Juan 3:3. Gloria al Rey. Dice la palabra del Señor, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no
naciese de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo está ciego, dice Jesús. El que no nace de nuevo no puede ver. ¿Ves? ¿Qué dice el Señor? El que no nace de nuevo no puede ver. No tiene ojos espirituales. No puede ver el reino de los cielos. No puede ver a Jesucristo. No puede ver las promesas. No puede ver la palabra de Dios. El que no nace de nuevo, el que no nace del Espíritu, no puede ver. Amén. Está ciego. Gloria a Jesús. Lo que no se ve es real y es eterno. Dígale que está la par suya. Y es eterno. Lo que no se ve es real y es eterno. Dice en 2 Corintios 4, 18. Amén. Amén. 2 Corintios 4, 18. No mirando, ¿quiénes? Nosotros. No mirando las cosas que se ven. No mirando las cosas que se ven. Supuestamente, nosotros los cristianos que tenemos el Espíritu Santo, no tenemos que andar mirando lo que se ve, sino lo que no se ve. O sea, nuestra mirada, nuestra concentración, nuestra mira, nuestra atención no tiene que estar puesta en lo que se ve, dice la palabra del Señor, sino en lo que no se ve. ¿Por qué? Porque tenemos un conocimiento que el mundo no tiene. Dice, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Un aplauso al Rey. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. El mundo espiritual es real y el mundo espiritual es eterno. Es eterno. Y a mí me interesa mucho ahí porque dice, las cosas que se ven son eternas. Ahí no dice perpetuo, ¿verdad que no? Porque perpetuo no es lo mismo que eterno. Perpetuo es algo mientras dure. Algo mientras dure. Usted se compra un reloj y dice de movimiento perpetuo. Perpetuo hasta que se paró, ¿verdad? Ya después de que se paró ya no es perpetuo. Pero eterno quiere decir que no tiene principio, que no tiene final, como nuestro Dios es eterno. Amén. Las cosas que se ven son eternas, sin principio, sin fin, sin medida, no caben en el tiempo. Gloria a Jesús. Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen y yo les doy vida eterna. Gloria a Jesús. Amén. Mis ovejas conocen mi voz, me siguen y yo les voy a dar vida eterna. Nadie las puede quitar de mi mano porque mi Padre me las dio. Gloria al Rey. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que entender que lo que no se ve, que lo espiritual es más real que lo que vemos. Gloria a Jesús. Por el Espíritu, entendemos eso. Los que han nacido de nuevo, que tienen ojos espirituales, pueden entender eso. Gloria a Jesús. Nosotros tenemos que creer, aunque no veamos. En 2 de Reyes 6 hay una historia tan interesante entre el rey Ben-Hadad, que era el rey de Siria, y Eliseo, que era un hombre de Dios, un profeta de Dios. Amén. Resulta que este rey de Siria, este rey que se llamaba Ben-Hadad, tuvo guerra con Israel. Y entonces él se iba a lo secreto, llamaba a sus oficiales y en lo secreto decía, vamos a ponerle emboscada al rey de Israel. Vamos a irnos a este sitio, ahí lo vamos a emboscar. Y se preparaba toda la emboscada. Pero Eliseo, que estaba allá en Israel, que estaba cerca del rey, le decía, rey, no pase por la esquina tal y tal, porque ahí está migración, no pase por ahí. Amén. Y entonces el rey no pasaba por ahí. Y decía, Ben-Hadad, se me escapó esta vez, pero en la próxima voy a hacerle redada en otra esquina. Gloria a Jesús. Y así lo hacía. Lo hacía en otra esquina el rey Ben-Hadad, planeaba todo bien, tenía todo listo ahí, sus soldados, y llegaba Eliseo y le decía, rey, se fue para aquella otra esquina, no pase por ahí. Amén. Y entonces el rey de Israel no pasaba por ahí. Y el rey Ben-Hadad lo hizo varias veces. Siempre sus planes eran revelados por Eliseo. Qué raro, ¿verdad? Entonces el rey
en Segunda de Reyes 6:11, en Segunda de Reyes 6:11, el rey de Siria llamó a sus hombres y le dijo: aquí yo tengo un espía. Aquí hay alguien que está diciendo mis planes. ¿Quién me va a decir aquí ahora quién está con Israel? ¿Quién es el que está con Israel? Dice en el verso 12 que uno de sus siervos le dijo: no, aquí no hay espía. Lo que pasa es que hay profeta en Israel. Amén. Hay profeta en Israel. Él se llama Elías. Y Eliseo tiene acceso aún a la cámara más privada tuya. Gloria a Jesús. Aún al lugar más privado, Eliseo puede entrar y puede mirar lo que tú haces. Hay profeta en Israel. El rey se enojó demasiado y en Segunda de Reyes 6, 13, 14 dice que el rey de Siria se dio cuenta de que Eliseo estaba en Dotán, en una ciudad que se llama Dotán. ¿Y sabe qué envió? Envió todo el ejército. Envió, dice que jinetes de a caballo, solo por un hombre. Envió jinetes de a caballo, envió caballos de guerra, amén. Envió carros de guerra y envió un gran ejército. Imagínense usted, gente de a caballo, carros de guerra y un gran ejército, solo por un hombre. ¿Y qué hicieron estos hombres? Llegaron a Dotán y sitiaron la ciudad. ¿Usted sabe lo que es sitiar la ciudad? Sitiar la ciudad es rodearla completamente. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Esto lo hicieron de noche, esto lo hicieron calladamente, sitiaron la ciudad. Y en Segunda de Reyes 6:15 dice que el siervo de Eliseo, que se llamaba Giesi, se levantó tempranito y salió afuera a lavarse los dientes. Y dice, y se levantó de mañana y salió, y el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay Dios, ay Señor mío, ¿qué haremos? Imagínense qué impresionante levantarse por la mañana y ver ese tremendo ejército, carros de guerra, hombres de a caballo, hombres a pie, todos rodeando la ciudad. No había por dónde escapar, estaban perdidos. Y el siervo de Eliseo, que miraba lo natural, amén, el siervo de Eliseo que miraba lo que estaba pasando, lo lógico es que él dijera lo que él dijo: ¿qué vamos a hacer? Aquí no hay escape, el fin nuestro está seguro, aquí nos vamos a morir, ¿qué vamos a hacer? Porque cuando nosotros solo miramos lo natural, lo que va a venir a nuestra vida es el miedo y la incredulidad. ¿Sí? Cuando nosotros miramos solo lo natural, lo que va a venir a nuestra vida es dos cosas: miedo e incredulidad, ingratitud, porque nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho en el pasado por nosotros. Apenas miramos nada más lo natural, se nos olvida todo lo que Dios ha hecho. Nos llenamos de miedo, de incredulidad, gloria a Jesús, de ingratitud. Te adoro, Rey. Y dice en Segunda de Reyes 6:16, y le dijo: no tengas miedo, no tengas miedo. Eso es importante, hermano, eso es importante. Es importante que sepamos que cuando nosotros miramos lo natural, que cuando estamos nosotros solo en lo natural, vamos a tener miedo. Nos va a dar temor, nos va a dar temor. Claro que sí. Y el temor nos va a paralizar, porque el temor paraliza. Gloria a Jesús. Y dice: no tengas miedo, dice el profeta Eliseo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Denle un aplauso al Rey. No tengas miedo. No se preocupe, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mire, Eliseo era un hombre espiritual. Eliseo podía creer sin ver. Eliseo podía creer sin ver. El hombre espiritual no necesita ver para creer.
Amén. Porque él sabe al Dios que le sirve. Eliseo no necesitaba ver para creer. Eliseo estaba creyendo. No se preocupe, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Aunque no los viera, él lo creía. Amén. Gloria a Jesús. Te adoro. Y dice en el verso 17, y ¿qué hizo? Y oró Eliseo. ¿Qué hizo Eliseo? Oró. La llave que abre todo lo de Dios se llama oración. La llave que abre todo lo de Dios se llama oración. La oración es la llave que va a abrir nuestros sentidos espirituales. Denle un aplauso al Rey. Gloria a Jesús. La oración es la llave que va a abrir nuestros sentidos espirituales. Si usted no ora, nada pasa. Eliseo podía ser muy siervo de Dios, podía creer mucho, pero si no ora, nada pasa. Amén. Todo lo de Dios, nunca ha pasado nada en ningún lugar. Nunca. Si no ha habido gente de oración ahí. Amén. Por eso nosotros estamos orando y buscando al Señor en oración y pidiéndole, Señor, abre nuestros sentidos espirituales. Confiamos es en ti, no en los caballos. Gloria a Jesús. No en los carros de guerra, no en el ejército. Confiamos es en lo que no vemos, no en lo que vemos. Gloria a Jesús. Amén. En lo que no vemos está nuestra confianza. Gloria a Jesús. Y oró Eliseo, y Eliseo dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. ¿Cuáles ojos estaba hablando? De los espirituales. Le dice, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de ¿quién? De Eliseo. Gloria a Jesús. Te adoro, Rey. Gracias, Jesús. Cuando él abrió sus ojos, él miró el gran ejército que estaba alrededor de Eliseo y miró carros, pero carros de fuego, carros celestiales, amén, arcángeles, querubines, carros y una multitud que los protegía. Dios permitió que el mundo espiritual fuera visto para nuestra enseñanza hoy. ¿Sabe? Dios permitió que esto ocurriera para nuestra enseñanza hoy. Para que nosotros hoy pudiéramos predicar de esto. Para que nosotros hoy nos demos cuenta que el mundo espiritual es una realidad. Por eso el Señor permitió esto. No es lo normal. Lo normal no es que usted ore y que se abran los ojos y empiece a ver esa multitud de cosas. No es lo normal. Esto es la excepción. Esto es la excepción. Esto el Señor lo permitió para nuestra enseñanza. Nosotros caminamos por fe. Amén. Dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe, gloria a Dios, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hoy en día nosotros caminamos sin ver, caminamos es por la fe. El Evangelio de Dios todo nos lo revela. El Evangelio de Dios todo nos lo enseña para que hoy podamos caminar por la fe. Gloria a Jesús. Para que nosotros entendiéramos la realidad del mundo espiritual, Dios lo permitió aquel día. Hay cosas que el Señor permitió en el Antiguo Testamento como una excepción para que nosotros hoy veamos la realidad de aquello que se hablaba. Como el ladrón en la cruz. Hay gente que dice, es que yo el día que me vaya a morir, él es el ladrón en la cruz, nunca se congregó y se salvó. Eso que le pasó al ladrón en la cruz, eso es una excepción, no es una regla de fe, es una excepción que el Señor hizo para que el mundo viera que hay misericordia hasta en el último momento. Gloria a Dios. Pero el Señor espera que nosotros oigamos el Evangelio, que nos salvemos y que le sirvamos aquí en la tierra. Ese ladrón, bueno,
Cuando lleguemos allá en el cielo le vamos a decir, ¡y qué suerte que tuvo! Gloria a Dios. Pero no es la regla, es la excepción. Hoy día podemos ver el mundo espiritual, claro que lo podemos ver, a través de la fe en la palabra de Dios. Lo podemos ver, claro que lo podemos ver, a través de las promesas que el Señor nos ha dejado en su palabra. Amén. Podemos ver en Juan 5:4, primera de Juan 5:4, podemos ver que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nosotros por la fe podemos ver que vencimos al mundo por la fe. Amén, por la fe. Nosotros por la fe podemos ver en Mateo 28:20 que Jesús nos prometió y nos dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Amén, por la fe. Nosotros creemos que Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días. Y yo creo que Él está aquí también. Gloria a Jesús. No lo veo, pero lo creo. Y lo creo por la fe. No tengo que verlo. Lo creo porque Él lo dijo. Porque este evangelio es por la fe y para fe. Gloria a Jesús. Por la fe, en Lucas 12:32, podremos vivir sin temor. Podemos vivir sin temor por la fe. Porque Él nos prometió, no temáis, manada pequeña, porque a vuestros padres le ha placido daros el reino de los cielos. Amén, gloria a Jesús. Podemos vivir sin temor. Podemos vivir sin temor. Porque al Padre le ha placido darnos el reino de los cielos. Gloria a Jesús. Podemos vivir con confianza. Porque dice en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando alguien se levante en chisme, cuando alguien se levante apuntándolo, cuando alguien se levante señalándolo, yo le voy a decir, ¿sabe qué? Yo creo que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Gloria a Jesús. Podemos vivir por fe, viendo todo lo espiritual. Si miramos lo natural, si nosotros miramos lo natural, estamos perdidos. Estamos perdidos si miramos los carros, si miramos el ejército, si miramos los hombres de a caballo, si miramos lo natural, estamos muertos, perdidos. Si miramos los problemas, si miramos nuestra enfermedad, si miramos nuestra economía, si miramos nuestras capacidades, si miramos nuestras debilidades, amén. Si miramos nuestros fallos, estamos perdidos. Si miramos lo natural, nos desanimamos, nos llenamos de temor, nos llenamos de horror y estamos perdidos. Si miramos lo natural, somos tan débiles, somos tan flacos, somos tan faltos de todo. Si miramos lo natural, si miramos los carros, si miramos el ejército, si miramos lo que hay en contra de nosotros, estamos perdidos. Amén. Aún queriendo hacer lo bueno, a nosotros lo que nos sale es un sapo. Queriendo hacer lo bueno, lo que nos sale es lo malo. Decimos nosotros, nunca más me meto en problemas. Ay, peor es cuando más se mete uno en problemas. Si miramos lo natural, hermanos, nos desanimamos. Amén, gloria a Jesús. Esta batalla es espiritual y la tenemos que librar con armas espirituales. Gloria a Jesús. Dice en Zacarías 4:6, no con ejército, no con fuerza, sino con el espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. No con espada, no con fuerza, es con el espíritu que esta batalla se tiene que librar. Con armas espirituales. Yo le voy a pedir a los músicos que pasen. Yo le pregunto a usted, ¿dónde está tu mirada? Pregúntele que está a la par. ¿Dónde está tu mirada? Amén. Si nuestra mirada está en Jesús, amén. Si nuestra mirada está en Jesús, si nuestra mirada está en lo espiritual, podemos caminar en medio de la tormenta. ¿Sabe? Pedro caminó en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, mirando a Jesús. En el momento que miró lo natural, en el momento que vio la tempestad, en el momento que vio los problemas, se empezó a hundir. Si nuestra mirada está puesta en Jesús,
no en nosotros, no en lo natural. Vamos a caminar, gloria a Jesús, y no nos vamos a hundir. Nuestra mirada, ¿dónde está puesta? ¿En lo natural o en lo espiritual? Dice en Hebreos 2:1, por tanto nosotros, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso. Nosotros cuando corremos esta batalla, cuando corremos esta carrera, nos aconsejan, quítense todo peso, todo odio, todo rencor, aleluya, toda raíz de amargura, todo peso. Dice, despojémonos de todo peso, todo odio, todos recuerdos del pasado. Eso pesa y no vamos a poder correr bien. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esta carrera del evangelio no podemos correrla con el pecado. Hay que despojarnos del pecado. Dios sabe. Y corramos con paciencia. ¿Está la hermana Patricia? Sí. ¿Dónde está? La hermana Patricia sabe lo que es una carrera de paciencia. Una carrera de paciencia es una maratón, ¿sabe? Dice, corramos con paciencia. La maratón se corre con paciencia. Esto no es una carrera de velocidad, es de paciencia. El que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, dador y consumador de la fe. ¿Dónde están puestos nuestros ojos? Cuando ponemos los ojos en los hermanos, cuando ponemos los ojos en el pastor, cuando ponemos los ojos en los músicos, nos vamos a defraudar, porque todos fallamos, pero Jesús nunca te falla. Él murió por ti, Él dio su sangre por ti, y un día estarás frente a Jesús, no frente a mí, ni frente a los músicos. Gloria a Jesús. Yo quiero que incline un momentito ahí su rostro. Yo quiero que incline su rostro un momento. Y yo quiero que usted en este momento piense en cuántas batallas en el pasado usted ha peleado y ha perdido. ¿Cuántas batallas he peleado y he perdido? ¿Cuántas batallas me estoy peleando ahorita? ¿Y cuántas me quedan por pelear? ¿Dónde pondré mis ojos? Ya el pasado pasó. Hoy tenemos las llaves que abren nuestro sentido espiritual, en la oración. Hoy tenemos la palabra de Dios y nos podemos agarrar de sus promesas. Hoy podemos correr mirando a Jesús, mirando al blanco, mirando lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno. El Espíritu Santo quiere que acomodemos lo espiritual a lo espiritual. Que esta iglesia sea una iglesia espiritual y no natural. Gracias, Jesús. Porque a pesar de que hemos perdido batallas, hoy tú nos hablas, Señor, para que nunca más el enemigo pueda tomarnos durmiendo. Hoy sabemos que si oramos, que si te buscamos, que si dejamos al Espíritu Santo ordenar nuestra vida, aleluya, seremos como Eliseo. Habrán carros de fuego alrededor nuestro. Tú moverás cielo y tierra, Padre, para proteger a uno que tenga los ojos puestos en tu Hijo Jesús. Porque ninguno que en ti haya puesto la confianza, Señor, ha sido avergonzado jamás. Gracias, Jesús. Aleluya.
Gracias, Jesús. Pongámonos en pie un momentito.